Polinomios. Bueno, antes de pasar a explicar qué es polinomios, toca explicar las cosas básicas, ¿no? ¿Qué es un monomio? Entonces acá vemos que un monomio, esto es importante, ¿qué es un monomio? Es una expresión algebraica que consta de un solo término, es decir, un solo término, formado por el producto de números reales y las potencias de exponentes entero positivo de una o más variables. Ok, entonces es importante las potencias de exponente entero positivo. Ejemplos de monomio. Un monomio puede ser esto. También puede ser esto. 3m al cuadrado. Otra variable literal. Lo importante aquí en este caso que estamos hablando de monomios es que esta parte, estos exponentes son números enteros, como decía acá, y son números enteros positivos, como aparece acá. Es eso. Y como observamos son números reales los que están aquí, o sea, esos son los coeficientes y bueno, acá aparece la parte de los elementos del monomio. Es decir, que ese es el coeficiente, este acá es coeficiente, bueno, también con el pi, es un coeficiente, bueno, en sí, todo esto porque es un número, todo esto es un número. Y acá tenemos la parte literal, las que son letras, r al cuadrado por h. Y todo esto, todo ese conjunto forma lo que es el monomio. Bueno, esos son los elementos del monomio. Ahí está. El grado absoluto de un monomio corresponde a la suma de todos los exponentes de las variables. Entonces, respecto a ese grado absoluto, ¿qué podemos decir? Bueno, venga, calculemos el grado absoluto de este monomio. ¿Sí? Grado absoluto. Grado absoluto. Como dice ahí, toca sumar los exponentes de las variables. Entonces, ahí como observamos tenemos 2 y 3, los exponentes, ¿cierto? Entonces, lo único que toca es hacer sumar esos exponentes. 2 más 3 es igual a 5. Igual dice igual a 6, es igual a 5. Listo, ya está. Ahora acá dice, si dos o más monomios tienen el mismo grado absoluto, se dice que son homogéneos. ¿Sí? De lo contrario, son heterogéneos. Bueno, ya vamos a hablar de ello y vamos a hacer ejemplos respecto a ello. Revisamos esta parte, acá dice el grado absoluto de esta expresión, o sea, de esta expresión es 3, pues como observamos, lo único que tenemos pues es esto, ¿no? Menos 3ab al cuadrado. Bueno, como observamos las variables, tiene una parte literal, el a. ¿Cuál es el exponente? 1, ¿cierto? Y el del b es 2. Entonces sumamos 1 más 2, por tanto es 3. Por eso acá es 3. Y el el de este es 5, 3 más 2, 5. Luego tenemos este, dice que son heterogéneos. ¿Por qué? Pues claramente, bueno, este es este. Y este acá es este acá. Como observamos, el 1 es 3 y el del otro es 5. Como observamos son distintos. Al ser distinto el grado absoluto, acá decía que al ser distinto el grado absoluto, son heterogéneos. Si fuese acá 3 y acá fuese 3, serían homogéneos. Y bueno, ya que tenemos esa parte, miremos cuál es el coeficiente. El coeficiente y la parte literal. Entonces, esta parte es el coeficiente. Y esta parte que están puras letras es la parte literal. Listo, eso es. Aquí vamos a hablar sobre monomios que son semejantes. Como observamos, la definición dice que si los monomios tienen la misma parte literal, es importante esa parte literal, se dice que son monomios. Se dice que son misma parte literal. Son monomios semejantes, por lo tanto, dos monomios semejantes solo se diferencian en los coeficientes. Como tienen una parte literal, podemos, por ejemplo, tenemos arriba menos 3 al cuadrado por b al cuadrado, ¿cierto? Entonces, un monomio semejante a este, ¿cuál sería? Pues sencillo, cámbiale solamente la parte del coeficiente de esta parte y ya. Entonces podría poner 5. Y listo, ya quedó. Sí, así de sencillo. Esos monomios son semejantes. ¿Sí? Son monomios semejantes. Eso es. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Eso es un monomio, como se observa, no están separados por comas, digo, no están separados por más ni por menos, es eso, solamente.
Vamos a escribir dos monómiyos que se parecen pero no son semejantes. Como ustedes observan, esta parte literal y esta parte literal no son iguales porque aquí tiene a igual a la 1 y acá tiene a al cuadrado, por tanto no son semejantes. Y listo, eso sería toda esta parte de monomios semejantes. Ahora sí pasemos a la definición de polinomio. Aquí dice, un polinomio es una expresión algebraica formada por varios monomios que no son semejantes. Es decir, que no tienen la misma parte literal. Por tanto, como observamos acá, dicen los monomios que conforman un polinomio se denomina términos del polinomio. Entonces, todo eso de acá, incluido el signo de cada uno, son monomios. Y entre todos ellos, unidos con menos, con más, con menos, o sea, con sumas o restas, conforman todo un polinomio. O sea, todo esto conforman lo que es el polinomio, exactamente. Y el grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de los términos que contiene el polinomio. Es decir, que si observamos este ejemplo que tenemos acá arriba de polinomio, lo que vamos a usar es sumar los términos de cada uno, o sea, calcular el grado absoluto de cada monomio, que ya sabemos cómo se hace. Acá es 3 y acá es 1, ¿sí? 3 más 1, 4. 1 más 2, 3, 1. Y acá como esto, ese 13, lo que pasa con el 13s es que está elevado, digamos que, o sea, está solo, ¿sí? Al estar solo, o sea, al estar sin parte literal, el grado del monomio de él es 0. ¿Y por qué está sin parte literal? Porque como observamos no tiene ninguna letra al lado. Entonces por esa forma es que es grado 0. Y si observamos cuál es el mayor de estos valores, pues es este. Por tanto el grado es 4. Bueno, como observamos dentro del conjunto de polinomios, vemos que si tienen dos o tres términos se les denomina binomios o también trinomios, respectivamente. Sí, trinomios respectivamente. Cuando un polinomio tiene más de 3 términos se les denomina simplemente polinomio y ya. Bueno, hay que decir que esto es un polinomio, pero eso también es polinomio y eso también es polinomio. Es decir, que binomios y trinomios también son polinomios. Pero principalmente cuando tienen dos términos, dos monomios, como este y este, ¿qué tenemos? Pues binomios. Y trinomios como este y este, tiene 3 monomios. O este también, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces cuando sea así, tenemos que entonces esto es un trinomio. Y en otro, pues que es un polinomio, en caso de que tenga más de 2 o 3 términos. Por tanto, pues 1, 2, 3, 4. El otro, 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos que estos son polinomios. Y pueden tener 5 monomios, 6 monomios y se seguirá llamando simplemente polinomio. Vamos a revisar este polinomio y lo que vamos a hacer es lo siguiente: reducir términos semejantes. ¿A qué hace referencia ello? Pues vemos que un polinomio significa agrupar en un solo monomio a los que sean semejantes. Para ello se efectúa la suma algebraica de sus coeficientes y se escribe la misma parte literal. Entonces ten en cuenta lo que dice acá de sus coeficientes. Sí, ten en cuenta esa parte. Lo que dice de los coeficientes y de la misma parte literal. Ten en cuenta principalmente esa parte. Entonces tenemos este polinomio. Miramos cuáles son semejantes. Entonces aquí tenemos 3 y 4. ¿Cuál otro tiene 3 y 4? Bueno, este y este. ¿Por qué son iguales? Pues usted puede cambiar esto, ¿no? O sea, 3x al cubo y y a la 4, porque el cambio de orden en la multiplicación no altera el producto. Entonces, esta expresión y esta expresión en la parte literal son iguales. ¿Sí observan? Entonces lo único que vamos a hacer es
coger la parte de los coeficientes y se realizan las operaciones. 2 más 3, 5. Porque tenemos acá 2 positivo y acá tenemos 3 positivo. Entonces es 5. ¿Y cuál otra tiene así, digamos que parte literal igual? X a la 1, X a la 1, X a la 1, X a la 1, ¿cierto? Este y este. Entonces, lo mismo. Tanto con este y con este sería menos 5 más 4. ¿Cuánto nos daría? Menos 1. Y listo. Es decir, que ese polinomio se podría escribir también de esa forma. El 5, bueno, recordar que esta parte era del x al cubo y a la 4. Y esta parte es del x por y. Por tanto, se puede escribir también de esa forma. Bueno, esa parte es de esto. Esta parte es de este que está solito porque no hay ningún término semejante. Y este de este con este. O sea, este con este nos da este. Bueno, voy a ponerlo de esa forma. Nos da este. Y este con este nos da esta expresión. Bueno, no da esa expresión, da esta expresión, qué pena. Y listo, así de sencillo es. Voy a realizar este ejercicio ya para terminar esa parte, esa sesión. Como vemos, dice suprime los signos de agrupación y reduce los términos semejantes. Ok, es decir que toca desarrollar esto hasta lo más que se pueda. Bueno, primero vamos de adentro hacia afuera. Por tanto, lo que vamos a mirar es cuáles. Bueno, acá tenemos corchete, luego del corchete este paréntesis y este otro paréntesis. Entonces, vemos que cuál hay que resolver primero, pues este, ¿no? O sea, toda esta expresión. Entonces, la resolvemos. Aquí se hace lo mismo, lo que siempre se hace, este por este, sí, este por este. Entonces, tendríamos la siguiente expresión. Bueno, tendríamos la siguiente expresión, pero ya lo escribo mejor. Bueno, 4 por y sería 4y. Y con el signo también, más por más, pues más. Más por menos, da menos. 4 por 3 da 12. Y quitamos claramente el paréntesis. Ahora seguimos con el siguiente. Este sería el siguiente. Toda esta expresión. Porque acá tenemos un menos y multiplicando a toda esa expresión. Entonces vamos a hacer lo mismo. Este con este, este con este y este con este. Entonces realizo esa expresión. Nos daría lo siguiente. Menos por más, menos. Y bueno, llegamos a esta parte en la que se multiplica y por y. ¿Qué pasa con y por y? Y por y. Pues resulta que los dos están elevados a la 1. Como tienen la misma base, es decir, misma y acá, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces, hacemos 1 más 1, y a la 2. Eso es propiedades de exponentes. Y listo. De esa forma ya realizamos ese cálculo. Y bueno, antes de hacer ese cálculo, mejor hagamos lo siguiente. Tenemos, bueno, de nuestra expresión, pero es mejor reducirla, ¿cierto? Entonces, es mejor hacer lo siguiente. Antes de ir a hacer eso. Antes de ir a hacer todo eso. Pues resulta que esta parte y esta tienen la misma parte literal, y. Entonces se suman. 1 más 4, ¿cuánto es? Es 5. Entonces acá pongo 5. Y listo. Ahora, si hago esta parte, que este con este y este con este, miremos cuánto nos queda. Entonces menos 5 y al cuadrado, menos por menos da más. Y con el 12
12y. Y pongo acá menos 5. Y ahora claramente lo único que hago es sumar los términos semejantes. Tengo este y con este y. Sumo esos términos semejantes. Bueno, 1 más 2 más 12. 1 más 12 da 13. Menos 5. Listo. Ahora lo siguiente será eliminar ese paréntesis. Bueno, ese corchete. Lo mismo distributiva. Y bueno, ya finalicemos esto porque está algo, se extendió. 2 por 13. Recordar los signos, ¿no? Menos por menos da más. 2 por 5, 10 y al cuadrado. El otro más. Y 5 por 2 da 10. Ahora, ¿qué términos semejantes hay? Pues vemos este con este. Solamente esos dos. Por tanto, nos quedaría 3 más 10, 13. Menos 23y y más 10. Y listo. Esa expresión sería. Bueno, antes de continuar, observé que algo me quedó mal. Acá, esta parte, 2 por 13, pues no es 23, sino 26. Y listo. Realizo la corrección y ya tengo el ejercicio solucionado. Listo. Eso sería todo.